Sí, hermanos, venimos con la porción. Creo que estamos ansiosos quizás por orar, hermanos. Amén. Y eso es lo que el cristiano tiene, una ansiedad de buscar al Señor. Pero falta aún para orar unos minutos, pero es de preparar nuestros corazones para venir ante la presencia del Señor. Esta mañana es una mañana maravillosa, de propósitos, hermano, quizás personales, quizás de propósitos de la obra de Dios, quizás de propósitos de recibir un favor de Dios. Esta mañana, no sé, quizás usted allí que nos ve tiene una gran necesidad. Los que estamos aquí, quizás algunos tenemos necesidades, algunos quizás estamos bien, pero de alguna manera creo que siempre hay necesidades en el pueblo del Señor. Así es que a eso venimos y vayamos preparando nuestro corazón para recibir del Señor esta mañana. Vamos a leer una porción, hermanos, de la palabra del Señor. Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15. Lo tenemos, hermanos. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, hermano, y clamemos al Señor. Padre, gracias esta mañana por este privilegio que quizás no merecíamos, Señor, pero tu misericordia, tu bondad nos alcanzó, tu gracia nos sostuvo. Oh Cristo, muévete esta mañana. Bendice esta mañana, Señor, a tu pueblo. Aquí estamos delante de ti, Cristo. Propósito grande tienes, Señor, para nosotros. Mira la necesidad de esta mañana. Desde ya glorifícate. Desde ya tu espíritu esté tocando. Desde ya tu espíritu esté redarguyendo, manifestando su gloria, porque tú eres un Dios de poder, porque tú eres un Dios grande, porque tú eres un Dios que cambia, porque tú eres un Dios que transforma, Señor. A ese Dios adoramos, a ese Dios exaltamos. Tuya es la gloria, Señor, la honra, la adoración, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. El lema de este ayuno es, hermanos, cuando clamamos y ayunamos hay respuesta. Y el tema, hermano, de esta predicación, de este breve consejo, es el ayuno que nos trae la respuesta. Gloria a Dios. El ayuno que nos trae la respuesta. Fíjese que es maravilloso ver que cuando se habla o se menciona el ayuno, la oración, hermanos, las vigilias, todo ello habla de comunión con Dios. Amén. Y es por eso que el cristiano se alegra cuando le dicen hay hora de ayuno, hay culto de oración, hay culto de ayuno. Se goza el cristiano. Amén. ¿No es así, hermanos? O sería lo contrario, quizás cuando, hermanos, nos hablan de ayuno, de oración, de búsqueda, muchos creyentes se quedan mejor en sus casas, hermano, y no se presenta a la iglesia. Y es que, hermano, la práctica del ayuno, de la oración, como dice la Biblia que Jesús tenía por costumbre, dice, la oración es una práctica continua del cristiano. Es una búsqueda continua del cristiano. El cristiano que ayuna, que ora, que busca al Señor, es un cristiano, hermano, fortalecido.
Es un cristiano que su fe no mengua, que su fe no decae, porque tiene fuertes convicciones en Dios. Amén. Tenemos fuertes convicciones en Dios cuando estamos en esa dimensión de búsqueda de Dios. Y es que estar, hermano, en esa comunión nos da fortaleza, nos da fuerza. Y cuando viene la tempestad, cuando viene, hermano, el momento difícil, estamos bien parados, amén. Estamos bien fortalecidos, estamos bien animados. Y es por eso que dice la Biblia también que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Al cristiano todas las cosas les ayudan a bien. No importa que a usted le venga una situación grave, usted se goza, hermano, porque dice la Biblia que hay que darle gracias a Dios en todo, en todo. Es por eso que vemos cristianos alegres, gozosos, aunque estén pasando pruebas grandes. Vemos cristianos alegres aunque estén pasando grandes tribulaciones. Los apóstoles se gozaban, hermano, cuando ellos pasaban persecución. Ellos se gozaban, y aún más dice la Biblia, con mayor fuerza ellos predicaban en el evangelio. El ayuno, hermano, que nos trae la respuesta, el ayuno que nos trae la respuesta. Fíjese que el ayuno, hermano, es una práctica que quizás se ha perdido, hermano. Se ha perdido porque muchas veces se hace quizás religiosamente. Ya, hermano, no es un sentir, una necesidad anhelosa del interior de la persona o de aquel que anhela practicarlo, sino, hermano, muchas veces se ha vuelto en algunos creyentes algo religioso, algo rutinario, pero no es así, hermano. El ayuno es búsqueda, es comunión con Dios, es acercarse a Dios, es, hermano, sumergirnos ante su presencia. Esta mañana tenemos esa oportunidad. La iglesia, hermano, debe anhelosamente practicarlo, el ayuno, las vigilias, la búsqueda, la oración y todos esos valores, hermano, muchas veces los hemos dejado de un lado, amén. Si preguntamos ahora, hermano, cuántos oramos o cuánto tiempo oramos en el día, quizás algunos dirían que nunca oran, ¿verdad? Algunos dirían que ni para comer oramos. Pero es una práctica, hermano, que se ha perdido en la iglesia, se ha perdido, hermano, en las congregaciones. Y muchas congregaciones quizás ya no se menciona ni el ayuno, hermano. Ya ni se menciona el orar quizás, pero porque hemos dejado de un lado aquellas armas, hermano, que nos llevan a la victoria, amén. Hemos dejado de un lado aquellas armas que son poderosas para obtener la respuesta, para obtener, hermano, una respuesta de parte de Dios. Quizás los hemos dejado de lado, nos hemos olvidado. Por eso tenemos el ejemplo de Jesús. Él tenía por costumbre, dice, buscar la oración. Y esta mañana tenemos la oportunidad. Usted que nos ve, si tiene una necesidad, busque al Señor. Busquemos la presencia del Señor. Fíjese que en estos versículos, hermano, vemos que hay una pregunta de los discípulos de Juan hacia el Señor Jesús. Hay una pregunta y el versículo 14 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Es importante ver allí, hermano, que el ayuno no es una práctica religiosa, una liturgia más, hermano, externa,
porque los religiosos de aquel tiempo así lo hacían. Y el Señor Jesús les reprochó a los fariseos en algunas ocasiones esta práctica, amén, porque lo hacían quizás, hermanos, religiosamente, lo hacían porque los vieran. Los que estamos aquí no estamos para que nos vean, sino que estamos aquí porque, hermanos, dependemos del Dios vivo, dependemos del Dios que todo lo puede. Usted está aquí porque usted tiene una necesidad, no sé cuál es, solo Dios lo sabe, usted y Dios. No sé cuál necesidad usted trae, no sé si está enfermo, no sé, hermano, qué problema tiene, no sé qué necesidad, hermano, grave usted tiene, pero el Señor es todopoderoso y por eso estamos aquí. No estamos porque nos llamaron a un ayuno nada más y hay que estar y hay que venir y hay que congregarse y hay que despertarse temprano, hay que desvelarse. No es así, hermano. La búsqueda del Señor es con propósitos grandes y maravillosos para nuestras vidas. El Señor anhela bendecirnos, el Señor anhela, hermano, traer bendición a nuestras vidas. Pero los fariseos lo hacían religiosamente y le reprocha, hermano, en Mateo capítulo 6 versículo 16, lo vamos a leer. Mateo 6 versículo 16 le dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Gloria a Dios. Los fariseos lo hacían religiosamente. Y hoy, hermano, la religión aún está en las congregaciones. El religioso está en las congregaciones. Porque, hermano, lo vemos que aparentemente buscan a Dios, pero están allí cumpliendo una cuota religiosa. Eso es lo que hacían los fariseos, cumplir una cuota religiosa. Y ellos ayunaban muchas veces, pero lo hacían externamente, no lo hacían con verdaderos objetivos personales de comunión con Dios. A eso es lo que me refiero, hermano, a la comunión con Dios. Si usted quiere comunión con Dios, busque al Señor. Si usted quiere, hermano, consagración al Señor, busque la consagración, busque la intimidad con Dios. Amén. Es glorioso ver cuando hay creyentes que Dios les habla, que Dios, hermano, les habla, que el Señor les llena, les fortalece en todo momento. ¿Por qué? Porque tienen intimidad con Dios. Para eso es la oración, para eso es el ayuno. Y Jesús mismo nos da el ejemplo que Él tenía por costumbre apartarse y buscar al Padre, dice. Tenemos un gran ejemplo, hermano. Hablar con Dios es importante, comunicarse con Dios es importante, tener esa comunión con Dios es importante. Entonces aquí vemos que el ayuno no es una práctica religiosa. Y vemos ahí el reproche que Jesús les hace a los fariseos. Hipócritas les dice. Pero la oración, hermano, que Dios responde es aquella que hacemos en lo íntimo. Amén. Que hacemos, hermano, al hablar con Él, en la intimidad con Él. Quizá usted haya orado usted solito ahí aparte, ¿verdad? Y le ha dicho al Señor: Señor, quiero esta bendición. Señor, quiero esta respuesta. Señor, quiero que tú obres en esta situación. Quizá ya nos hemos apartado muchas veces y esa es la oración que el Señor responde. Dice, continúa aquí el versículo 17 del capítulo 6. Pero tú cuando ayunes, dice, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino que a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Qué bueno es, hermano, que si nosotros nos acercamos al Señor, Él nos recompensa. Amén.
Él nos da la bendición. Cual sea nuestra petición esta mañana, hermano, venga usted ahí, usted personalmente con el Señor, y clámele y expóngale su necesidad y expóngale su situación, que el Señor lo conoce todo. Dice que antes de que le hayamos pedido, Él sabe de qué tenemos necesidad. Antes que nosotros vengamos en oración, en clamor, Él sabe de qué tenemos necesidad. Para tener la respuesta, hermanos, debemos tener en claro cuál es la necesidad que tenemos, o cuál es nuestra intención de venir ante Él. ¿Cuál es, hermano, nuestra intención de buscarle? Y nuestra intención primeramente debe ser tener un momento de intimidad con el Señor. Tener un momento, hermano, de entrega al Señor. Entreguémonos esta mañana al Señor. Busquemos su presencia. Dice 9 al 14. Entonces vinieron a Él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Creo que ahí vemos claramente que los discípulos de Juan, quizás era raro verlos, hermano, uniéndose con los fariseos, pero en esta pregunta lo hacen. Ahí se unen, pero que quizás porque ellos no tenían muy en claro cuál era el verdadero sentido de ayunar. Eran personas que lo practicaban quizás religiosamente, pero debemos tener muy en claro cuál es el propósito de nuestro ayuno. Usted ya trae su petición, hermano, hermana. Usted ya trae su necesidad. Hermano, es importante que traigamos esa necesidad a los pies del Señor específicamente, para que Él responda esta mañana, amén. Para que Él obre esta mañana en nuestra vida, para que Él se manifieste. Ellos lo hacían, hermanos, sin comprender con claridad quizás por qué ayunaban. Si venimos a Él esta mañana, hermano, traigamos nuestra petición, expongámosle nuestra necesidad, porque, hermano, el que busca halla, dice la Biblia, y el que llama se le abre. Esta mañana es una mañana de bendición. Es una mañana, hermano, de aprovecharla, de asegurar, hermanos, y de tomar esa bendición que el Señor nos tiene. Muchas veces quizás nos quejamos tanto, hermano, nos angustiamos quizás tanto, pero no buscamos la presencia del Señor. No buscamos la respuesta en el Señor. Nos angustiamos, nos afligimos y decimos: estoy enfermo, estoy aquí, estoy allá, no sé qué tengo. Pero no nos sometemos a la voluntad de Dios. No entramos en la comunión con Dios, y eso es lo que el Señor anhela, tener comunión. Pareciera que ahí, hermano, los discípulos de Juan no comprendían claramente, hermano, el objeto de ayunar. Para obtener una respuesta a nuestro ayuno hay necesidad de tener esa comunión con Dios, amén. Si tenemos esa comunión con Dios, no dudemos que el Señor ha de responder. Versículo 15 dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Quiere decir allí esos versos que los discípulos tenían esa gran comunión con Cristo Jesús. Y que es de menos, hermano, tener a Jesús como su guía, tener a Jesús como su maestro, tener a Jesús que definitivamente, creo yo, suplía todas sus necesidades. Ellos no necesitaban ayunar, porque estaban con el dador de la vida, amén. Estaban con Cristo, el que todo podía hacerlo. Y un ejemplo es, hermano, cuando el Señor obra aquí en el capítulo 8, verso 14, sanando a la suegra de Pedro. Gloria a Dios.
porque Jesús estaba ahí para obrar en ellos, porque Jesús estaba ahí para bendecirles todo el tiempo de su ministerio. Y los discípulos no se apartaban de Jesús, tenían esa comunión. Hay necesidad de tener comunión con Dios, hay necesidad de acercarnos al Señor. Si usted tiene comunión con Dios, hermano, usted tiene la respuesta en el Señor. Si usted tiene comunión con el Señor, usted tiene la respuesta segura. No lo dudemos, tengamos fe, tengamos confianza, porque muchas veces dudamos, hermano, que el Señor pueda respondernos. Tenemos duda, pero el Señor puede responder, hermano, porque para Él no hay cosa difícil, dice la Biblia. Para Él todo es posible. Usted que nos oye, si tiene una necesidad, una enfermedad, si usted tiene un problema, una situación difícil, tenemos un Dios que nos oye, tenemos un Dios que nos escucha. Los discípulos gozaban de esa comunión. Y si gozamos, tendremos respuesta, hermano. Y si buscamos, hallaremos. Si buscamos, hermano, la respuesta la encontraremos. Mateo 7:7 dice, hermanos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Hermanos, para el Señor no hay barreras, para el Señor no hay obstáculos, para el Señor, hermano, no hay, hermano, cosa que impida que Él obre. No hay nada difícil para el Señor. Busquemos la presencia del Señor, busquemos su gracia, busquemos su misericordia. Los discípulos, hermanos, tenían esa comunión con el Maestro. No se despegaban del Señor. Usted no se despegue del Señor, no se aparte, no se aleje. Porque cuando nos alejamos, dejamos de recibir sus promesas. Limitamos, hermano, el recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Él tiene grandes bendiciones para nosotros. Pero los discípulos también tendrían necesidad de ayunar, dice allí es el pasaje, versículo 15. Dice 9 versículo 15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Gloria a Dios. Fíjense que el ayuno, hermano, se da cuando Moisés subió al monte 40 días y 40 noches. En la tentación de Jesús, cuando Jesús es tentado, dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, dice la Escritura. Y allá en el libro de los Jueces es primera vez cuando se menciona el ayuno. Pero el pueblo de Israel tenía contienda, guerra contra la tribu de Benjamín. Y había una contienda, pero ellos, el pueblo de Israel, consulta al Señor y consulta 3 veces, fíjese. Quiere decir que la oración debe ser constante. La oración, hermano, es constante. Usted si quiere 10 años de pedirle una petición al Señor, siga pidiéndosela. Porque no es al tiempo de nosotros. Porque si vemos allí en Jueces capítulo 20, el Señor le responde hasta la 3.ª vez, les da la victoria. Suben y les da la victoria cuando ellos pelean con la tribu de Benjamín. Y hasta la 3.ª vez les da la victoria. 3 veces tuvieron que clamar al Señor. Quiere decir, hermano, que es al tiempo del Señor. Usted no se aflija, el Señor ha de responder. Si está orando por un familiar inconverso, el Señor ha de transformar esa alma para Cristo. No lo dude, el Señor ha de hacerlo. Pero los discípulos
Dice el versículo 15, pero vendrán días, les dice el Señor, cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Gloria a Cristo. Iba a ser una práctica en los discípulos el ayuno y así fue, hermano. En el libro de los Hechos, no crean que la iglesia primitiva era lo que era, hermano, así por así. No, ellos buscaban la gracia de Dios. Ellos buscaban la presencia de Dios. Ellos se acercaban en la oración. Ellos se acercaban en el templo y en las casas, dice, adoraban a Dios cada día, dice. Ellos buscaban la presencia del Señor. El ayuno es una práctica continua, hermano, para los discípulos. Y también debe ser una práctica continua personal de nosotros. No solo cuando nos toque el ayuno. No, hermano, si el Señor le pone a ayunar 3 veces a la semana, hagámoslo. 2 veces, hagámoslo. 1 vez semanal, hagámoslo. Porque seremos cristianos victoriosos, vencedores, hermano. Gloria a Cristo. Jesús también practicó el ayuno allá en la tentación. Esta mañana es mañana de victoria, hermano. Usted que nos ve, tiene la victoria en Cristo. Usted que nos ve, clame al Señor. Busque la presencia del Señor. Busque la respuesta en Cristo. Él todo lo puede. Él todo lo puede. No hay nada imposible. Esta mañana, hermano, hay un momento especial de oración y vamos a finalizar y vamos a hacer una breve oración para, hermano, dejar este espacio. Cierre sus ojos.